Bien, chicos, muy buenos días. Les saluda el profesor Álvaro. Hoy, en el curso de geometría, capítulo número 4 del bimestre 22 del año, vamos a estudiar ya lo que es la geometría del espacio, ¿no? Vamos a estudiar temas asociados a la geometría del espacio. Hoy empezamos con el prisma recto y el cilindro recto. Bueno, en sí, cilindro circular recto es loco, ¿no? ¿Ya? Cilindro circular recto. Bien, chicos, avanzamos. Vamos acá y empezamos, ¿ya? Bien. Y acá tenemos, por ejemplo, este es un prisma recto. Bueno, un prisma se caracteriza, ¿no? Porque es un sólido geométrico en la cual sus caras laterales son paralelogramos, ¿ya? Y sus caras, bueno, básicas, ¿no? Como A, B, C y D, F, ¿no? Pueden ser triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, ¿no? Y el prisma se nombra en función justamente de estas caras básicas, ¿no? Las caras son justamente estos polígonos, ¿no?, que tenemos acá. Caras laterales, los de los costados, caras básicas, la cara básica superior, cara básica inferior. Las esquinitas se conocen como vértices. Por ejemplo, ACFD es un rectángulo que vemos acá, donde CF yo no le llamaría lado, sino yo le llamaría arista. La arista, digamos, es la intersección que existe entre dos caras de un sólido. Este es una arista, CF es una arista, CB es una arista, BE es una arista, etcétera, ¿no? Entonces hay algunos elementos en un sólido, ¿no? Tenemos las aristas, tenemos las caras, tenemos los vértices. Bien, ahora hablamos del prisma, un prisma recto. Un prisma es recto, ¿no? Cuando su cara lateral es perpendicular a su cara básica, como podemos observar en la pantalla, ¿ya? Observamos que ABC, bases ABC y DFE, aristas, ahí las mencionamos, la altura o arista lateral. Claro, las aristas laterales, ¿no?, perpendiculares a las aristas básicas. Eso sucede si es que el prisma es recto. Pero ahora hablemos de un prisma regular. Un prisma regular, ¿ya? Un prisma regular es aquel prisma en el cual también es un prisma recto, sí, pero las caras básicas, ¿ya? O sea, las bases son polígonos regulares. En este caso, esto es un prisma cuadrangular regular, ¿no? O sea, es un prisma donde su base o sus bases son cuadrados, ¿ya? Son cuadrados. Bueno, ¿qué necesitamos del prisma? Saber, bueno, podemos calcular del prisma, como pueden observar ahí, el área lateral. El área lateral de un prisma, ¿no?, es el perímetro de la base multiplicado por su altura. El área total sería el área lateral más 2 veces el área de su base, y el volumen es área de la base por la altura. Y luego tenemos al cilindro circular recto, ¿no? Un cilindro circular recto es como si fuera pues una lata de leche, ¿no? Una lata de leche donde esto es una circunferencia, ¿no? Las bases son circunferencias. Ese es el centro, tenemos el radio, la altura o generatriz ADBC, ¿no? Esta es una altura o una generatriz en el cilindro circular recto. Ya. Y del cilindro circular recto, ¿qué podemos calcular? Igual, ¿no? El área lateral, 2πr por h, área de la superficie total, 2πr paréntesis r más h o h más r, y el volumen πr cuadrado por la altura. Bien, con esta información podemos ir ya a la parte práctica, ¿no? Calcule el volumen, ya, repito, calcule el volumen del prisma regular mostrado. En la pregunta número 1, repito, calcule el volumen del prisma regular mostrado. Entonces, como me dicen que es regular, yo entiendo rápidamente de que su base es un cuadrado, ¿no? Porque acá yo veo en la base un cuadrilátero. Entonces, su base es un cuadrado, ¿no? O sea, si esto es 3, acá también mide 3. Uy, chispas, acá se fue. Entonces, acá también mide 3, ¿verdad? Y 3, 3, 3, 3, ¿no? Entonces, me piden el volumen. El volumen del prisma sería igual, recuerden la fórmula, el área de la base, todo multiplicado por la altura.
Entonces, la base es un cuadrado. Entonces tengo que hallar el área del cuadrado. El área del cuadrado de lado 3. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado, chicos? A ver. Área de un cuadrado. 3 al cuadrado. Lado al cuadrado. Sí. Lado al cuadrado. Correcto. Puede ser también base por altura, es lo mismo. Lado al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, todo multiplicado por la altura del prisma. ¿Cuál es la altura del prisma? Ahí lo podemos ver, ¿no? 4. Por 4, bueno, entonces 9 por 4, 36. Es decir, el volumen del prisma sería 36. Bueno, acá le faltaría su U de unidad acá, ¿no? Para que aquí la respuesta sea 36 unidades cúbicas. Los volúmenes de los sólidos se expresan en unidades cúbicas. Centímetros cúbicos, metros cúbicos, kilómetros cúbicos, etcétera, ¿ya? Y esa sería la solución para la pregunta número 1. Bien, en la pregunta número 2 me están pidiendo que calcule el volumen del prisma. Volumen del prisma, bueno, ya sabemos que el volumen de un prisma es el área de la base multiplicado por su altura. La base es un prisma regular, ¿eh? Ojo, prisma regular. Como es prisma regular, se sobreentiende que su base es un cuadrado, o sea que esto es 3, esto es 3 y todo, ¿no? Ya. ¿Qué más? Ah, ya, un momentito, por favor. Bien, en la pregunta número 2 dice calcula el volumen del prisma regular mostrado, pero hay un pequeño problema nomás, chicos, ¿ya? El problemita sería que este 4 que está acá no debería estar ahí. Parece que se ha movido con el gráfico anterior. Así nomás sería el problemita, ¿ya? Así de esa manera. Bien, seguimos entonces, chicos, con la solución ahí de la pregunta número 2, ¿ya? Bien, entonces el ejercicio dice halle el volumen del prisma. Entonces los únicos datos que tenemos sería el 12 y el 13. Bien, lo que podemos hacer aquí no es, por ejemplo, hacer un trazo. Nosotros trazar desde E hasta G. Hacer este trazo. Ahí está. ¿No? Y al hacer ese trazo, bueno, aquí se va a formar un triángulo rectángulo. 12 cateto, acá hay otro cateto y la hipotenusa aquí 13. ¿No? Y la hipotenusa 13. Entonces, ese es un triángulo notable de 12, 13. ¿Y cuánto sería el otro cateto, chicos? A ver si se acuerdan ese triángulo notable. 5. 5, claro, ¿no? Voy a dibujarlo aquí rapidito el triángulo, no se olviden. Ese es un triángulo notable de 5, 12, 13, o pitagórico se le llama, ¿no? Si un cateto es 5, el otro cateto es 12, la hipotenusa es 13, ¿no? Entonces, ¿qué observamos acá? Tengo la hipotenusa y tengo el cateto, entonces, por lo tanto, el otro tiene que ser 5. Vamos a anotarlo ahí. 5. Bien, entonces ya está. El volumen de la pirámide, perdón, del prisma, disculpen, es área de la base. La base es un cuadrado de diagonal 5. Bueno, recuerda que el área de un cuadrado, ¿no? El área de un cuadrado lo puedes calcular de dos maneras. El área de un cuadrado lo puedes calcular como lado al cuadrado o también puedes calcularlo como diagonal al cuadrado sobre 2. Ya, por si acaso. También puedes hacerlo de esa manera. Entonces, siguiendo con el ejercicio, área de la base. La base es un cuadrado de diagonal 5. Entonces sería 5 al cuadrado sobre 2, multiplicada por la altura. ¿Cuánto vale la altura? Obviamente 12. Este es 25, 2 entre 2, 6, 25 por 6, 150. 150 unidades cúbicas, ¿no? Y esa sería la respuesta para la pregunta número 2. Y no te olvides de esta formulita, ¿no? De acá, que también a veces es útil, chicos, ¿ya? Bien, chicos, pregunta 3. Calcule el volumen del paralelepípedo rectangular mostrado. Este es un paralelepípedo rectangular mostrado. También le podríamos llamar prisma rectangular, ¿no? También le podemos llamar rectoedro, también esta figura. Bien, este es un prisma, bueno, un paralelepípedo rectangular, ¿no? Respetando la palabrita aquí que emplea, ¿no? Paralelepípedo rectangular. En ese paralelepípedo rectangular, bueno, me piden el volumen. Es muy fácil hallar el volumen en un paralelepípedo. El volumen simplemente, mira, acá lo anoto, el volumen simplemente es A por B por C. Nada más. ¿Quién es A, quién es B, quién es C? Son las tres dimensiones conocidas del sólido. Es decir, ¿no? Por ejemplo, el largo, el ancho y su altura. A eso se refiere. Entonces, está sencillo pues el problema, ¿no? Por lo tanto, el volumen sería
A que vale 5, por B que vale 3 raíz cuadrada de 2, por C que vale raíz cuadrada de 2. ¿No? Raíz de 2 por raíz de 2 es 2, 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30. 30 unidades cúbicas. Y esa sería la respuesta ya en la pregunta número 3. Entonces no olvidemos que es 30 unidades cúbicas ahí la respuesta, y ahí la corrección. Bien, en el gráfico calcula el volumen del cilindro. Bueno, yo quiero hallar el volumen del cilindro, ¿no? El volumen de un cilindro es pi r cuadrado, o sea, necesito el radio y necesito la altura del cilindro, ¿ya? Yo necesito esos elementos, pi por radio al cuadrado. A ver, voy a la figura. ¿Tengo el radio del cilindro? Pues directamente no lo tengo, ¿no? ¿Tengo la altura del cilindro? Sí, la altura del cilindro vale 6. 6. Entonces necesito el radio y elevarlo al cuadrado. Bien, para hacer esto, entonces yo voy a hacer un tracito. Desde D voy a trazar hacia C. ¿Ya? Vamos a trazar hacia C. ¿Con qué fin? Con el fin de formar un triángulo rectángulo, ¿no? Y obviamente este ángulo sería 45. Un cateto vale 6, significa que el otro cateto también valdría 6, ¿sí? Y ese segmento DC es justamente la diagonal de la circunferencia que está en la base. Si la diagonal es 6, se concluye que el radio debe ser 3. 3 unidades, ¿no? O sea, el radio sería 3, acá sería 3 al cuadrado. Y bueno, seguimos con la operación, ¿no? El volumen del cilindro sería 3 al cuadrado 9 por 6, 54 pi unidades cúbicas, ¿no? Todo volumen se expresa siempre en unidades cúbicas, ¿ya? Y eso sería todo con respecto a esa pregunta. Bien, chicos, entonces no nos olvidemos, disculpen ahí, he usado mala palabra, diagonal no es diámetro. DC es diámetro, ¿ya, chicos? Diámetro de la circunferencia que está en la base, ¿no? Y por lo tanto R es 3. Ya. Bien, dice la pregunta 6, en el gráfico calcule el área de la superficie total del cilindro circular recto. Repito, calcule el área de la superficie total. Entonces, primero, debes saber tu fórmula, pues. Si tú quieres hallar, perdón, el área, ¿no? El área total. AT le voy a llamar. El área total del cilindro, recuerda que el área total del cilindro es 2πr, paréntesis R más H. Ese es el área, o así se calcula el área de un cilindro. Entonces, ¿qué datos necesito para el área? Necesito R y necesito H. Ya tengo H, mira, es 4 raíz de 3. Esta es la altura del cilindro. ¿Qué necesito? R. ¿De dónde saco el R? Obviamente de la información, de la figura, ¿no? De la figura del problema. Entonces, mira lo que hacemos. Vamos a hacer un tracito acá. Aquí. Y aquí. Ahí está. ¿Con qué fin he hecho ese trazo? Que acá se forma 90 grados. Este 60 se divide, ¿no? Acá en 30, 30. Aunque estoy viendo acá. No, sí, mejor lo dejamos así. 30 aquí y 30 aquí, ¿no? Obviamente el ángulo que está acá sería 60 grados, ¿no? Y por ahí podemos hacer algo más. Observa, por favor. Como esto es 4 raíz de 3, desde O hasta aquí, vamos a llamarle H si quieres, también sería 4 raíz cuadrada de 3. Si a 60 se le opone 4 raíz cuadrada de 3, a 30, ¿cuánto se le opone, jóvenes? 4. 4. Triángulo notable. Y justamente este es el radio, ¿sí o no? AH es radio. Entonces mi problemita me va a quedar así. Me va a quedar 2pi por R, que vale 4, paréntesis 4 más H. Pero H vale 4 raíz cuadrada de 3. El área total sería, bueno, 8pi. Y de aquí, de esto que está en paréntesis, yo voy a factorizar el 4. Voy a sacar el 4 porque ambos tienen cuarta. Factorizo el 4. Y abro un paréntesis y me va a quedar cuarta 1, cuarta de 4 raíz de 3, raíz de 3. Y bueno, el área total me va a quedar así, ¿no? 8pi por 4 sería 32pi, paréntesis, 1 más raíz de cuadrada de 3. Como esto es área, las áreas se expresan en unidades cuadradas. Y esta sería la respuesta, chicos, para esa pregunta, ¿no? La pregunta número 6. Dice, en el gráfico calcule el volumen del hexaedro regular, ¿ya? Calcule el volumen del hexaedro regular. Volumen, bueno. El volumen de un hexaedro o cubo simplemente es el valor de su arista al cubo. Recuerda que un hexaedro o cubo tiene todos
todas sus aristas congruentes. Todas sus aristas miden lo mismo. Bueno, recuerda que, y además cada cara es un cuadrado, ¿no? Ejemplo de ello, de un hexaedro es un dado, ¿no? Todas sus caras son cuadraditos, ¿no? Mira, acá es 5 raíz cuadrada de 2, la diagonal. Como obviamente este ángulo y este ángulo que está acá son valores conocidos de, 45 justamente, significa que cada lado aquí de este triangulito sería 5 y 5. Acá sería 5, acá sería 5, para que la diagonal acá, o la hipotenusa, sería 5 raíz de 2. ¿Ya? Ya, pues, y este 5 que está acá es el valor de su arista, justamente. Entonces, el volumen del cubo simplemente sería 5 al cubo, bueno. Y 5 al cubo es 125. Como es volumen, unidades cúbicas. ¿Ya? Eso es todo en ese ejercicio. Bien, en la pregunta número 9 dice en el gráfico, el área de la superficie lateral del cilindro recto es 36 pi. Bien, a ver, dato, ¿no? Acá hay un dato. ¿Cuál es el dato? El área lateral del cilindro es 36 pi. Como ese es el dato, yo tengo que acordarme de la fórmula del área lateral. El área lateral de un cilindro es 2 pi RG o RH, ¿ya? Y esto es igual a 36 pi. Bueno, de ahí yo, ¿qué puedo hacer? Puedo simplificar pi con pi. Este 2, bueno, pasarlo a dividir. Pero antes, vamos a seguir copiando. Ya pi con pi se fue, quedaría 2 por R. ¿Cuánto vale R? No tengo. No sé cuánto vale R. ¿Cuánto vale la altura del cilindro? Ahí está, 6. Todo esto es igual a 36. 2 por 6, 12. El 12 va a dividir al 36 y llegó a la conclusión de que R vale 3. 3 unidades. Ya está. Y con ese radio, bueno, ese sería el primer paso, ¿no? Y ahora con ese radio ya puedo hallar lo que me piden, y lo que me piden es el volumen, ¿no? Y recuerda que el volumen es del cilindro pi r cuadrado por la altura. O sea, sería pi por 3 al cuadrado por la altura, que es 6, ¿no? 9 por 6, 54. 54 pi unidades cúbicas. Y esa sería la respuesta, chicos, ahí en la pregunta número 9. Pregunta 16. Dice, si el número que expresa el área de la superficie lateral de un cilindro. O sea, estamos hablando aquí, en el problema estamos hablando de un cilindro, ¿no? Entonces hay que tener bien en cuenta eso. Ojo que es un cilindro circular recto, ¿ya? Cilindro circular recto, no olvidar de eso. Ahora, ¿qué sabemos? Dice que el área de la superficie lateral, o sea, el área lateral del cilindro, y el número que expresa su volumen, dice que son iguales. Tanto el valor que expresa el área lateral como el valor que expresa el volumen son iguales. Y con esa información me piden que calcule el radio de la base. Bueno, obviamente estamos hablando aquí de un cilindro, ¿no? Bien, a ver, el área lateral de un cilindro sabemos que se calcula así, ¿no? 2pi r por h. Y el volumen de un cilindro se calcula pi r cuadrado por h. A ver, vamos a simplificar ahí todo lo que podemos, ¿ya? Pi con pi se va. H con h se va. ¿Qué me queda? Me queda pues que 2r es igual a r cuadrado, ¿no? Y ahí puedo simplificar una r y una r, y al final me va a quedar que r vale 2. Ya está. Eso sería todo ahí en la pregunta número 16. Ya, chicos, y con esto estamos dando por finalizada la clase. Bien, chicos, y para finalizar la tarea, pues justamente sería la autoevaluación, ¿no? Toda la que está en pantalla, ¿ya? Esa sería la tarea. Muy bien, chicos, eso sería todo